Y pues bueno, en estos momentos estoy recorriendo pues calles del barrio de Xaltipac. ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque les quiero compartir el significado del nombre Xaltipac, de este topónimo, de este nombre de lugar en náhuatl, Xaltipac. Y lo que podemos ver, por ejemplo, ahorita es que el terreno, aunque ya pavimentado, pues es plano. Y justamente estamos llegando aquí a la esquina donde se encuentra una placa con el nombre del barrio. También a este barrio se le conoce como Barrio Bajo. Entonces, les comparto Xaltipac, sobre la arena o en la arena. Y pues bueno, algunos murales desde el graffiti, un poquito más del barrio de Xaltipac. Y bueno, la importancia de preservar los nombres en náhuatl, pues es que consiste la importancia en que los nombres en náhuatl nos describen una característica geográfica. Don Hermilo, personaje muy conocido del barrio de Xaltipac. Entonces, ¿dónde se encuentra este barrio? Se encuentra en la parte baja, por así decirlo, del pueblo de San Antonio Tecomitl. Y seguimos recorriendo sus calles de este barrio. Xaltipac forma parte de los 4 barrios originarios. Cuatro barrios originarios de Tecomitl. También geográficamente, pues su ubicación se encuentra a lo que antiguamente fue la orilla o una de las orillas del antiguo lago de Chalco. Y como podemos ver ahorita, pues está aquí se encuentra la iglesia de San Antonio de Padua. Entonces es un lugar importante que sigue existiendo y va a seguirlo haciendo. Pero es importante preservar justamente el nombre en náhuatl y su significado. Y la pregunta es: oye Pablo, ¿pero por qué se llama Xaltipac? Y como anteriormente ya les había comentado, los topónimos en náhuatl y todos los topónimos de cualquier otra idioma, pues describen una característica geográfica. En este caso, pues ya no es presente, ya no es tan visible lo que nos dice la traducción del nombre de Xaltipac como lugar sobre la arena o en el arenal. ¿Por qué? Porque pues la urbanización ya pues nos alcanzó y vemos más concreto y asfalto que arena. Entonces voy a hacer unas tomas con el dron, si las aves me lo permiten,
Y para más o menos dar una explicación más amplia. Entonces dejamos tantito la GoPro. Ahorita estamos en el centro de Tecomitl y ojalá pueda volar el dron desde aquí. Con esas tomas aéreas del pueblo de San Antonio Tecomitl quiero compartir lo que se ve desde el aire, ¿no? Cómo se conforma el pueblo de Tecomitl. Entonces, en particular en este video voy a hablar del barrio de Xaltipac. Xaltipac se ubica en la parte más plana del pueblo de Tecomitl. Esta, a su vez, actualmente se encuentra muy pegadito a lo que son los llanos. Antiguamente estos llanos eran parte del antiguo lago de Chalco, y de ahí también su característica. Es una zona que anteriormente pues era más arenosa. Perdón si se escucha el panadero, pero bueno, son cosas que pasan. Entonces, les sigo compartiendo. Actualmente este barrio pues ya está todo urbanizado, todo asfaltado, pero hace algunos años todavía se aprecian a ver en algunas fotografías antiguas que sus calles eran muy arenosas. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, lo voy a compartir mi opinión en la siguiente información del video. Grabé esto ya estando en casa porque pues el dron no permite grabar audio, entonces ahorita se los comparto. Entonces, ya habiendo grabado un poco, pues voy a compartir un poquito más de información. Entonces, para ir como viendo por qué Xaltipac se llama Xaltipac, como lugar sobre la arena, pues recurro a estar aquí. Como ustedes se dan cuenta, pues aquí hay un paso que está atrás de lo que es el escenario. Siempre en época de lluvias, y aprovechando que hoy llovió, toda esta zona siempre se llena de mucha, pero mucha agua. ¿Por qué? Porque pues de las partes más altas tenemos allá, por ejemplo, lo que es el Teutli, toda la zona cerril. Cuando llueve, pues toda la corriente de agua lo que va arrastrando es tierrita, y toda esa tierrita llega muy sedimentada a lo que es el centro del pueblo, muy específicamente pues a toda esta zona que es plana. Por ejemplo, el día de hoy ya no se inundó aquí. En años anteriores se inundaba. Entonces, cuando ya se secaba el agua, pues era ver todo el lodo, la basura,
que el agua pues va arrastrando desde las partes más altas. Entonces, describiendo el medio geográfico, tenemos cerro hasta allá al fondo. De aquel lado tenemos lo que es la barranca, lo que hoy le conocemos como Barranca Seca. Entonces, pues a través de los años y hace mucho tiempo, pues también debemos de pensar en que pues llovía y toda la tierra venía a dar a la parte más baja de esta zona. Entonces, de ahí que los antiguos nahuas nombraran a esta parte baja de Tecomitl con el nombre de Xaltípac. Actualmente se han hecho algunas obras para para justamente para evitar que se inunde. Ya se han puesto algunas coladeras, se hizo aquí un poquito más de desnivel, y de este lado pues muchos hemos visto, ay, me ando cayendo. De este lado algunos hemos visto que aquí pues corría el agua así fuertemente, ¿no? Prácticamente era un río. Entonces se ponían algunas piedritas ahí para cruzar de la plaza a esa banqueta. Esa banqueta de ahí no existía porque la plaza pues estaba conectada. Ahora ya no. Pero bueno, podemos ver ahí un poquito todavía de encharcamiento. Que igual todo el agua se iba pues todo derechito, así como va el camión de la basura, más bien el tráiler de la basura. Bueno, pues más tarde sí llovió y vemos ya pues algunos encharcamientos, porque justamente todo el agua viene bajando de las partes altas. Entonces ahí la teoría está digamos como la teoría está ahí confirmada. Entonces, uy, que yo obviamente pues aquí haciendo el mal, metiéndome en sentido contrario, pero si me voy de aquel lado pues me van a salpicar bien feo. Ay, hace frío. Igual vemos aquí todo el agüita que va bajando y se va a esta parte de la parte plana de Tecomitl. Toda la tierrita va y se acumula allá. Más encharcamientos. Uy, qué frío. Y pues antes aquí se encharcaba todo bien chido. Ahora ya no. Ya esta coladera está más funcional. No es una lluvia que digamos que sea muy fuerte.
y pues ya toda el agüita se va sobre este paso. Está haciendo mucho frío, amigos. Para decir que tengo frío se dice nisekui, tengo frío. Pero si tengo mucho frío, puedo expresarlo de la siguiente manera: nisekuismiki. Literal quiere decir muero de frío, nisekuismiki. Y bueno, seguimos viendo la corriente del agua, que aquí es más abundante. Uy, a ver si no nos salpica ningún carro. Uy, aquí está el mero encharcamiento, el más fuerte. Otro encharcamiento. Hace poco habilitaron unas coladeras nuevas, pero como que no están funcionando muy bien. Sigue habiendo encharcamientos fuertes. Vean. Sí están algo fuertes los encharcamientos. Continuamos por aquí, adentrándonos a Barrio Bajo, Xaltipac. Y aquí ya no hay tanta agüita, pero bueno, con esto podemos comprobar que justamente pues toda la bajada del agua trae consigo pues la tierrita, y que eso hace mucho tiempo pues hizo un cúmulo de arena. Entonces por eso su nombre, Xaltipac, lugar sobre la arena. Me estoy congelando de los dedos. Y bueno, recordando pues que también la ubicación de Tecomitl en la parte baja, pues su ubicación en la parte baja pues estaba cerca del antiguo lago de Chalco. Entonces pues con la desecación del lago pues se nota más toda la porción de tierra, de llano y así. Pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, amigos, porque no traigo el protector de la GoPro y no vaya a ser que se moje de más y se descomponga esto. ¡Ay, qué frío! Vean, más encharcamientos.
Y de este lado son aguas negras. ¡No! Que no nos salpiquen porque son aguas negras. Y vamos de subida. Pura pendiente. Pero bueno. Ahora sí, amigos. Ay, a lo mejor no me ven. Me despido, amigos, bajo esta lluvia. Que tengan excelente noche. Mahkuali Yowali. Tito Tasque. Nos vemos. Nehuatl no toca Pablo. Senka Nisi. Senka ni Senpaki ni Mitzishmati. Me da gusto conocerte y espero que te haya gustado este contenido. Nos vemos.